Bueno, nosotros somos el equipo de los Cinco Furiosos y vamos a explicar el PBL 20 y 21. Bueno, primero que nada vamos a ver qué es la neumática. La neumática es la tecnología del aire comprimido y mucha gente dice que es la manera más de moda para referirnos al control de automatización. Se usa gas presurizado, generalmente aire que puede ser del tipo seco o lubricado para diseñar un efector final y pues hacer todo el trabajo. ¿Cómo funcionan las válvulas de neumática? Pues bueno, estas se usan para alimentar la fuente de la válvula solenoide. Operar las válvulas de neumática es fácil. Los componentes básicos del sistema de la neumática son el lubricante, el compresor, el tanque de aire, las válvulas y el filtro regulador. Las válvulas de neumática usan aire comprimido para transferir y llenar el control de energía. Bueno, ¿cómo funciona el pistón de doble efecto? Bueno, este funciona con aire que entra y sale por ambas direcciones del pistón. En la primera entrada, pues se usa para sacar el pistón, pero también se usa para entrar el aire. Y en la salida es lo mismo. Entonces, básicamente un pistón de doble efecto. En las dos entradas y en las dos salidas sirve para lo mismo, para entrar y salir aire. Bueno, ahora veamos cómo se programan los PLCs. Bueno, en los PLCs se usa un tipo de diagrama que se le llama diagrama escalera. Estos son diagramas bastante intuitivos, son usados para representar circuitos eléctricos de manera abstracta, claro. Y bueno, se le llama diagrama escalera por el diseño que tiene. Como mencioné, son bastante intuitivos y como podemos ver hay un primer escalón que dice, esto se tiene que hacer primero antes de que pase esto. Entonces, poco a poco va bajando o va subiendo. Entonces, esa es la razón por la cual se le llama diagrama escalera. Bueno, en esta práctica trabajamos con relays. Los relays, como sabemos, tienen en su interior un dispositivo magnético unido a una terminal en común que, como sabemos, cuando le llega pues un impulso de excitación a este relay, activa ya sea para uno o para otra dirección. En nuestro caso, trabajamos con configuración de switches normalmente abierto, que significa que este solo se cierra cuando el switch está presionado manualmente, y se trabajó igual con configuración de switch en normalmente cerrado, que es lo opuesto. Este se abre solo si está presionado el switch. Y bueno, todo esto fue para darle un poco de aplicación a este PBL. Nos basamos mucho como se vio en la neumática, que trabaja con compresión de aire. Y pues bueno, pensamos en esta aplicación de usar un elevador de objetos livianos controlado mediante estas electroválvulas, y pasaremos a ver el circuito. ¿Cómo funciona un circuito electroneumático? Bueno, este circuito electroneumático consta principalmente de un cilindro actuador de doble efecto, dos válvulas, una válvula 3-4, tres estados, cuatro vías, y una válvula 2-2, bueno, 1-2, dos estados, una vía. ¿Cómo funciona? Bueno, hay un switch, bueno, un push button normalmente cerrado, el cual mantiene en circulación la energía. Ese botón está presionado, el botón stop. Sí, como podemos ver aquí también tenemos unos relés, los cuales están, por así decirlo, enlazados o son los que controlan el efecto de los switches normalmente abiertos y normalmente cerrados. ¿Cómo los controlan? Cuando un relé es energizado, se energiza la bobina, lo cual cierra el switch. En dado caso de que el switch sea normalmente abierto, cuando es energizado lo cierra. Y en dado caso de que sea cerrado, cuando es energizado lo abre.
¿Para qué se hizo este sistema? Como medida preventiva solamente a la hora de controlar las subidas y bajadas del cilindro. Como podemos observar, tenemos un botón de start. Ese botón de start va a cerrar el circuito, ya que el puente que tenemos conectado al actuador o al switch conectado al actuador C está normalmente abierto, no pasa la corriente por ahí. ¿Qué hacemos? Cuando presionamos el botón start se energiza este switch, se energiza este relay, tanto el relé como el solenoide que activa en la válvula CX. Cuando se energiza, la válvula CX es accionada, por lo tanto, ingresa al estado de, bueno, abierta, deja pasar el aire presurizado y se queda en ese estado, ya que si soltamos nosotros el botón Start, como se cerró el circuito con el switch normalmente abierto, al energizarse con el relé se cierra y se sigue manteniendo ese estado de la válvula dejando pasar el aire. O sea, es principalmente, si nosotros presionamos el botón stop, se va a cortar el circuito y va a volver al estado inicial. Ahora bien, ese switch C también está enlazado al circuito escalera que controla la subida y bajada de la bicicleta o del pistón. Entonces, cuando nosotros presionamos el botón up, nos damos cuenta de que el D2 está normalmente cerrado y está dependiente del botón del switch o del relé que está en el circuito down. Quiere decir que este no va a actuar a menos que presionemos el botón down. Pero ¿qué pasa? Si nosotros presionamos el botón up, energizamos directamente la RLE de 1. Al energizar nosotros de 1, se abre el switch de 1. Ya no se puede energizar de 2 si quisiéramos presionarlo. Entonces, al energizar de 1, también se cierra de 1 en el normalmente abierto para energizar el solenoide A, y eso activa la opción de subir el pistón, de accionar el pistón, de moverlo hacia adelante o hacia arriba en este caso. Ahora bien, cuando se suelta, ya podemos nosotros accionar el botón down. ¿Por qué? Porque desenergizamos la bobina de 1 y se vuelve a cerrar de 1. Y entonces presionamos el botón de down y deja pasar la corriente, se energiza de 2, lo cual abre de 2 arriba en up y cierra en B, en el solenoide B, y se regresa al pistón. Ahorita vamos a ver cómo funciona esto de forma más práctica. Aquí está el circuito de Fluid Sim. Como vemos, está normalmente cerrado, o sea normalmente abierto el solenoide C, bueno, el switch C, porque la bobina está sin corriente, o sea, no está homogeneizada. Entonces, aquí podemos ver que CX depende del solenoide que está en paralelo con C, o sea, va a actuar con el mismo voltaje. Entonces, si nosotros presionamos el botón Start, vamos a ver cómo la corriente fluye a través del circuito. Y como dijimos, cuando se energiza la bobina C, se cierra este switch, por lo tanto, mantiene, o sea, ya no importa si le pico o no le pico, mantiene la corriente fluyendo y se mantiene energizado. Entonces, aquí también se energiza el NDC, por lo tanto, el pistón cambia de posición a la segunda posición. Aquí podemos ver también que el switch C también se cerró, por lo tanto, este circuito ahora puede pasar corriente por aquí, simplemente está esperando que nosotros presionemos uno de estos dos botones para poder completar el circuito y así dejar pasar la corriente. Entonces, si presionamos el botón up, vemos cómo se cambió la posición. El botón up energiza D1 y D1 se abre aquí abajo, pero D1 se cierra en la cuarta escalón para energizar la bobina, el solenoide A. Si nosotros quisiéramos presionar down al mismo tiempo, no funcionaría, ya que está abierto D1. Ya no pasa la corriente por aquí, ya no se completa el circuito. ¿Cómo podríamos energizar nosotros D2 o hacer que baje? Bueno, solamente soltamos up, presionamos down. ¿Qué pasó al soltar up? Cuando estaba presionado, D1 estaba energizada, por lo tanto estaba abierta. Cuando soltamos up, D1 deja de estar energizada, por lo tanto se cierra. Este es un switch normalmente cerrado, dependiente de una bobina en el relé.
Y cuando este se activa, se abre. Y cuando se desactiva, se cierra. Entonces, estas dos condiciones dependen de que si quiero subir, tiene que estar desenergizada de 2. Y si quiero bajar, tiene que estar desenergizada de 1. Por lo tanto, no puedo hacer que sube y baje al mismo tiempo. Y va a estar abierta o va a ejecutar la acción siempre y cuando yo mantenga presionado. Ya que si desenergizo, deja de mandar corriente a la bobina. Y la bobina permanece, o sea, se regresa al estado estático, donde no deja pasar ni salir aire. Por lo tanto, el pistón se mantiene. Si lo presiono un mínimo de cantidad de tiempo, avanza poco, y si lo presiono más cantidad de tiempo, se avanza completo. Y así es como funciona. Bueno, aquí estarían las conclusiones de todo el equipo. Muchas gracias por ver este PBL y nos vemos.